buenas tardes, apreciados licenciados. Me da mucho gusto darles la bienvenida a nuestra materia, Introducción al Estudio del Derecho. Como ustedes ya pudieron constatar en plataforma, se encuentran los datos de su servidora, como lo es mi currículum o mi hoja de vida, en la cual les refiero quién soy, a qué me dedico y pues esta experiencia que hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo. Vamos a hablar el día de hoy de la materia Introducción al Estudio del Derecho, de la licenciatura en Derecho y Criminología, que es la que ustedes están iniciando. Los criterios de evaluación, ustedes ya los tienen en plataforma, en el apartado de actividades y en este programa donde justamente hacemos mención de cómo los vamos a evaluar. También ya tienen en el apartado de actividades la tarea final, que es por medio de la cual voy también a evaluar su participación y actividad en esta sesión. Así que comenzamos. Vamos a hablar en la unidad 1 sobre una visión general del derecho. Una de las definiciones que a mí en lo particular se me hace muy entendible es la del jurista y doctrinario Eduardo García Maínez, que nos refiere que el derecho es el conjunto de reglas y normas jurídicas que nos van a ayudar a regular la vida del hombre dentro de la sociedad. A Mayrani, Daniel y la otra estudiante que está también aquí en línea, vivimos dentro de una sociedad, su servidora vive dentro de una sociedad y no podemos ir haciendo lo que nos plazca. ¿Por qué? Porque sabemos que existe una normativa jurídica a la cual debemos someternos y a la cual debemos estar muy atentos para no vulnerar y para no violentar derechos de terceras personas. Entonces, en una visión del derecho de manera general, podemos referir que este derecho nos va a ayudar a vivir en armonía, a vivir de una manera pacífica, tranquila. Y vamos a hablar de otras acepciones u otras manifestaciones del derecho dentro de la sociedad. Vamos a señalar a un derecho objetivo, a un derecho subjetivo, a un derecho natural, a un derecho sustantivo, a un derecho positivo, a un vigente y a un derecho adjetivo. Estas ramificaciones del derecho se dan justamente para que nosotros vayamos señalando o más bien conociendo los puntos sobre los cuales nos vamos a regir. Levantemos la mano quienes somos del estado de Chiapas. Muy bien. David es de Tabasco y bueno, la otra estudiante, no sé de qué estado sea, pero David, bueno, nos acaba de hacer referencia que él es de Tabasco. A cada estado nos va a regir cierta normatividad. Y cuando hablamos de un derecho objetivo, señores, no hablamos más que de nuestros códigos, de nuestro código civil, de nuestro código penal, de nuestra propia constitución. Es decir, esta normativa que ya está evidenciada dentro de un cuerpo jurídico. Si vamos circulando por la calle y venimos en una motocicleta y no traemos casco y no traemos licencia, ¿qué nos aplica? Justamente el derecho objetivo. Es decir, nos puede detener algún personal de tránsito del Estado, de movilidad urbana, y nos va a decir, señor, por favor, deténgase, está usted violentando el reglamento. ¿Por qué? Porque viene circulando sin casco. Regáleme su licencia, por favor, póngame a la vista su licencia de conducir. No, pues no la tengo. Entonces ahí nosotros ya estamos incurriendo en una falta de un derecho objetivo. ¿Preguntas o dudas? David. Ninguna, maestra. Perfecto. Entonces sigamos. En lo que hace al derecho subjetivo, lo vamos a conocer como la pretensión. Es decir, ejemplo, se separan María y Juan, y María y Juan procrearon un hijo. Pero a la hora de separarse, Juan no le pasa alimentos a María. Y el código es muy claro y dice que los padres estamos obligados a dar alimentos a los hijos. En ese momento,
Si María quiere hacer valer su derecho objetivo, tendrá que voy a hacer un ejercicio únicamente para que me Perdón, quede claro. perdón, maestra, creo que nuestra compañerita Yiram tiene abierto su micrófono, entonces no la alcanzamos a oír bien. A ver, vamos a silenciar. Ya silenciamos a Gira. Ok, vamos a hacer un pequeño ejercicio para determinar lo que es el derecho subjetivo. El derecho subjetivo es la pretensión de hacer valer el derecho objetivo. Es decir, María y Juan se unen, tienen un hijo y de pronto se separan. Y Juan deja de pasarle alimentos a María porque están separados. Sin embargo, el derecho subjetivo es justamente la pretensión que nosotros tenemos para activarlo. Voy a hacer un ejercicio y pongan atención. El derecho objetivo es el apagador de la luz. Vamos a girar un poquito la cámara. Ahí ustedes pueden ver el apagador de la luz, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo ven? Así es, maestra. Ese es el derecho objetivo. Ahí está la norma que dice que Juan tiene que darle alimentos a María. Pero si yo no lo activo mi derecho subjetivo y entonces le puedo pedir alimentos a Juan. Por eso hablamos que el derecho subjetivo es una pretensión que nosotros tenemos que activar. Si no la activamos, la norma está ahí. ¿Y por qué no? ¿Por qué no se aplica la ley? Caray, porque ni siquiera la has activado. Prende la luz, prende la norma, haz valer tu derecho subjetivo. Pasemos también ahora al derecho natural. Este derecho natural viene de la corriente ius naturalismo. Este derecho natural nos va a llevar a conocer que todo lo que está escrito en la norma debería de ser bueno para nosotros. Como seres humanos tenemos un derecho natural, un derecho a vivir, un derecho a poder cuidar, más bien una obligación de cuidar a nuestros padres, y nuestros padres tienen un derecho de cuidarnos, una obligación de cuidarnos. Ese es el derecho natural, todo aquello que es bueno, todo aquello que nos beneficia. Viene de la corriente del ius naturalismo, como les decía, todo lo que es bueno. Decía el jurista Ulpiano Celso en el derecho romano, el ius naturalismo es todo lo que es bueno, todo lo que beneficia a la sociedad. El derecho sustantivo va muy de la mano al derecho subjetivo y este lo vamos a encontrar en nuestro Código de Procedimientos Civiles. Es decir, María y Juan tienen un conflicto y no quiere darle alimentos Juan a María. El derecho adjetivo, es decir, este derecho que está en la norma plasmado, nos va a llevar a un derecho sustantivo. Es decir, el Código Civil, derecho objetivo, derecho adjetivo, nos va a decir que hay una obligatoriedad de alimentos. Y el derecho sustantivo nos va a llevar a cómo demandarlo. Es que tengo que hacer una demanda, sí, pero ¿cómo la voy a hacer? Aquí en el estado de Chiapas, el artículo se encuentra regido en el 268 del Código de Procedimientos Civiles. Ese nos da la estructura de una demanda. Ese como tal es nuestro derecho sustantivo. Aquí ya abordamos derecho sustantivo y derecho adjetivo. La norma, el Código Civil y el procedimiento, el Código de Procedimientos Civiles, tanto adjetivo como sustantivo. Sabemos que desde tiempos remotos el derecho nos ha regido de una o de otra manera. A lo mejor no lo teníamos muy conceptualizado, pero sabemos que no debemos robar, no matar, no desearás a la mujer de tu prójimo, derecho natural. Ajá, es algo que nos enseñan desde casa. ¿Te encontraste un lapicero? ¿Me encontré un lapicero y me lo llevo? No, ese lapicero, si no es tuyo, es de alguien más. Por lo tanto, tienes que regresar. Eso es un derecho positivo. Es una norma que nos ha regido a lo largo del tiempo y que es bueno. Pero no todo derecho positivo es vigente. Fíjense bien, un derecho positivo se entiende que nos tiene que ayudar a nosotros como sociedad. Se entiende que nos tiene que beneficiar. La pena de muerte. ¿Por qué nuestra Constitución dice
Quedan prohibidos los azotes, las marcas, etcétera. En algún momento de la historia de nuestro México, se podía, se aplicaba. Y hoy por hoy no se hace. Les voy a poner un ejemplo más real en derecho positivo. El Código Civil del estado de Chiapas o del estado en el que ustedes se encuentren refiere que el matrimonio debe contraerse únicamente entre hombre y mujer. Pero hoy ese derecho positivo ya no está vigente. ¿Por qué? Porque ahora tenemos matrimonios igualitarios. Y entonces es cuando hablamos de un derecho vigente. Causales de divorcio. Es que me voy a divorciar. Llegaba la persona y nos decía, abogado, me voy a divorciar porque mi esposo se fue a comprar cigarros desde hace 20 días y no llega. Bueno, demos de tiempo, a lo mejor no hay cambio, ¿no? Regresaba y decía, ¿sabe qué? Es que mi esposo tiene 1 año y no ha regresado. Íbamos al Código de Procedimientos, íbamos al Código Civil y veíamos causales de divorcio. Y leíamos en alguno de los apartados, te puedes divorciar porque se fue y desde hace 1 año tú no sabes de él. Hoy ese derecho es únicamente un derecho positivo, pero ya no está vigente porque las causales de divorcio fueron borradas del mapa, fueron suprimidas del código. Espero no estarlos confundiendo e ir de la mano con los temas. ¿Alguna pregunta o duda? ¿No, Mayrani? ¿David? ¿Diana? ¿Giram? No, maestra, ninguna. Hasta el momento, ninguna. No, maestra, ninguna hasta el momento. Muchísimas Ninguna, gracias. profesora, y buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Y eso es lo que ya les había comentado. El derecho objetivo es la norma, el derecho subjetivo es la pretensión, es la facultad que nosotros tenemos para hacer valer el derecho objetivo. ¿Por qué no se cumple la ley? Es que no he demandado. Activa entonces tu derecho subjetivo. ¿Para qué? Para que no puedas quedar en estado de indefensión. Vemos aquí en pantalla una columna que nos habla de un derecho positivo y de un derecho natural. El derecho positivo es el conjunto de normas establecidas por cualquier orden legislativo de una nación, de un estado. El derecho natural es el conjunto de principios de razón práctica que muestran las formas básicas de realización humana. Como seres humanos aprendimos a organizarnos. Desde pongámonos de acuerdo para cazar a un mamut o vivamos en una cueva porque hace mucho frío. El derecho positivo es obligatorio. La norma es obligatoria. Nos preguntaron si queríamos cambiar de placas de automóvil. No. Nos preguntaron si queríamos que ahora nuestras cuentas de banco sean fiscalizadas. No. Por eso es obligatorio el derecho positivo. En cambio, el derecho natural son universales, son eternos. El respeto que debemos de tenerlo a los padres, el cuidado que debemos de darle a nuestros padres, es un derecho eterno. ¿Hasta cuándo? Obviamente hasta cuando fallezca. Son universales. ¿Por qué? Porque son para todos. El derecho positivo se determina por su vigencia. Les decía hace un momento, 2008 se da la reforma a los juicios orales. 2011 empieza en vigencia y en el 2011, si no mal recuerdo, empieza a entrar en vigor. ¿Qué nos habla ahí? De una vigencia. Es decir, de un periodo en el que vamos a poder activar esa norma. Yo siempre les comento, hemos visto un bote de leche y ahí nos dice hasta cuándo podemos tomarlo. Después de ello, ya no sirve, está caducado. Lo mismo pasa con el derecho positivo. Tiene una vigencia y en algún momento, como la leche, caduca. Y entonces tenemos que buscar una nueva disposición legal. En el derecho natural se distingue lo correcto y lo incorrecto. No podemos obviar que en el derecho natural, pues nos dejábamos llevar también por los usos y costumbres, por el mores maiorum, por la costumbre de los mayores. No sé si has escuchado esta frase, yo empeño mi palabra y ya te di mi palabra y yo la cumplo. Era lo correcto. El cumplir nuestra palabra. Si yo le decía a Mayrani, préstame 10,000 pesos, y a Mayrani decía, sí, maestra, aquí está, te firmo un documento. No, maestra, con su palabra, con su compromiso me basta. Hoy
Decimos, fírmeme un documento, fírmeme un convenio, déjeme su factura endosada, por si no viene usted a pagarme, yo tengo cómo demandarlo. Lo correcto y lo incorrecto. El derecho positivo son escritas, porque ya dijimos, está dentro del derecho objetivo. Son estas normas reguladoras, son estas leyes reguladoras que nos maneja el derecho público. ¿Quién es entonces un ente público? La autoridad. La autoridad nos va a decir que para manejar debemos utilizar una licencia. Nos va a decir que si manejamos una motocicleta debemos llevar casco y debemos llevar una licencia. Nos va a decir la forma en la que nosotros nos vamos a comportar. Y existen relaciones con el derecho público, es decir, con la autoridad y con nuestros particulares. ¿Regidos por quién? En un derecho privado. En el derecho natural, pues vienen de la naturaleza, del hombre, y se adquieren por conciencia de sí mismo. ¿Quién nos enseña en muchas ocasiones a ser agradecidos con los padres? El derecho natural. Replicamos lo que vemos. Por eso en muchas ocasiones decimos, ¿qué le puedes pedir a esta persona que nunca tuvo a nadie que pudiera cuidarlo? Pero si tuvo a esa persona, entonces sí le reprochas porque le dices, en un derecho natural adquirió una conciencia de sí mismo y sabía que tenía que ser agradecido. El derecho natural necesita ser complementado por el derecho positivo. El derecho es la unidad compuesta por un elemento natural y otro positivo. Y es la vinculación que va del ser al deber ser. Hoy podríamos poner en tela de juicio muchas cosas que deberían de ser y que no las son, pero pues por cuestión y por razón de tiempo no lo vamos a hacer. Un derecho formalmente válido es el que es creado o reconocido por la autoridad soberana. El derecho intrínsecamente válido tradicionalmente se le conoce también como derecho justo o derecho natural. Dentro de las ramificaciones del derecho, vamos a parafrasear un poquito, y esta materia creo que aún la van a llevar, Derecho Romano 1. Cuando se crea el derecho, cuando se crea la norma, se dan dos vertientes. La primera es el derecho civil y la segunda es el derecho penal. Pero imagínate a un árbol gigantesco con un montón de ramas. El tronco es el derecho. Y cada una de las ramificaciones son las ramas del derecho que hoy por hoy nosotros estudiamos y analizamos. Y dentro de estas primeras tres ramas vamos a encontrarnos al derecho público, al derecho privado y al derecho social. El derecho público se ramifica, surgen otras bifurcaciones de las ramas y tenemos al derecho constitucional, tenemos al derecho administrativo, tenemos al derecho penal, tenemos al derecho procesal, al internacional público y al derecho fiscal. Y dentro del derecho privado, regido entre personas, entre particulares, aquí vemos al Estado. No se nos olvide, en el derecho público tenemos al Estado como máximo orquestador de la norma. Por eso nos dice, te voy a crear una constitución para que tú sepas qué es lo que debes hacer, cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones. Hoy el derecho constitucional en su artículo, la Constitución en su artículo 25 y 26 nos dice, tienes que contribuirle al Estado. Queramos o no queramos. Ese dinero que llega a sus manos tiene que ser administrado. En caso de que no cumplimos con los pagos y demás, nos pueden iniciar un juicio penal. Ese juicio penal va a llevar un proceso. Imagínate que salgo huyendo de México y dejo varios asuntos pendientes. En un momento dado se va a regir por el derecho internacional público. ¿Por qué? Porque ahora ya salí de mi estado a otro estado. Entonces, de estado a estado tienen que arreglar las cosas. Y el derecho fiscal, les decía, nos preguntaron que nuestras cuentas bancarias y los depósitos van a ser fiscalizados. No nos preguntaron. ¿Por qué? Porque el Estado lo dijo y porque ahora se tiene que cumplir. Eso justamente rige el derecho público. Ahora, tenemos otro tipo de relación. Nosotros como simples particulares con el Estado. Ellos subor, nosotros supra. Es decir, ellos supra, es decir, ellos arriba y nosotros subor, nosotros subordinados a lo que ellos nos digan. Que hoy
Las placas van a ser en color verde, vámonos todos por las placas color verde. Y si no, ya te están multando. Es el derecho, es el Estado, es el derecho público el que nos está sometiendo y nos está pautando un camino. Pero también tenemos otro tipo de relación. ¿Te acuerdas del ejemplo que te ponía de María y de Juan, que se casaron? Bueno, ellos se rigen en un derecho privado. Y el derecho privado se va a regir primeramente por el derecho civil, que nos habla, maestra, pero no se casaron. No, pero vivieron en concubinato, vivieron juntos, procrearon un hijo y con eso se perfecciona el concubinato. No lo digo yo, lo dice la norma. Y ahí tenemos entonces al derecho civil ya involucrado sobre la vida de los particulares. Y si hacemos negocios, entonces nos regimos por el derecho mercantil. Y también, si llega a existir, imagínate, te voy a poner más difícil el ejemplo. Juan y María se separan, tienen problemas, lo demanda por pensión alimenticia, de pronto él empieza a cumplir y de repente María se esfuma. Y resulta que se fue a Estados Unidos por el sueño americano y se llevó a su hijo. Entonces, Juan tendría que aplicar su derecho internacional privado para pedir una restitución de ese menor a territorio mexicano. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo alimentariamente, porque es mi derecho y más que mi derecho es derecho del menor verme, convivir conmigo y convivir con mi familia. ¿Ok? Estamos trastocando varios puntos a manera de ejemplo para que nos pueda quedar claro. ¿Preguntas o dudas antes de explicar el derecho social? Ninguna, maestra. Muy bien. Entonces, prosigamos. Derecho social. Este rubro se ha logrado colar gracias también a la pugna, a la lucha de la sociedad, y hoy por hoy tenemos un derecho laboral. Acuérdate un poquito de la historia. México, antes de la Revolución Mexicana. Teníamos caciques, teníamos personas que tenían una gran extensión de tierra y tenían a muchas personas trabajando para ellos. Y estas personas, desde que se levantaban, desde que despuntaba el sol, ya estaban levantados trabajando. ¿Y a qué horas dejaban de trabajar? Hasta que el sol se ocultaba. ¿Había un horario para el trabajo? No lo había. El derecho laboral vino a eso, a poder establecer horarios de trabajo, formas de trabajo y obviamente los menores allá se quedaban trabajando también en este sistema de la época revolucionaria, antes de la revolución. Trabajaban, bueno, peor aún, en el Imperio Romano eran esclavos y no tenían ningún derecho. Y trabajaban día y noche. Y se morían trabajando. Hoy por hoy en el derecho social tenemos el derecho laboral regido por la Ley Federal del Trabajo y que se deriva del artículo 5º constitucional. Tenemos el derecho a la seguridad social, consagrado en el artículo 4º constitucional. Tengo derecho al IMSS, al ISSSTE, a que me den de alta, a que me den paracetamol cada vez que me duele la cabeza. Y tenemos también al derecho agrario. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, o muchos de nosotros, es que mis abuelos se criaron en el ejido tal, es que mis papás vivieron en tal comunidad? Y se rigen directamente por el derecho agrario. ¿Por qué? Porque no tienen para sus bienes, no tienen una escritura pública para sus bienes inmuebles, es decir, para sus terrenos, para sus casas. Ellos tienen una cédula parcelaria. Y el derecho agrario se rige tanto del 2º constitucional como del 27 constitucional, que nos da también toda esta estructura, la forma de gobierno, y que ellos pueden regirse en cuanto a sus usos y costumbres también, porque las comunidades que están establecidas en estos territorios se rigen también por usos y costumbres. Y la ley que les reglamenta es el derecho agrario, por eso estamos hablando también que es era una rama de reciente creación en razón a la necesidad de los pueblos agrarios. Maestra, ¿me podía repetir qué artículo de la Constitución? ¿Del agrario? Sí, del agrario. Artículo 2º constitucional y artículo 27. Muchas gracias, maestra. A sus órdenes. Prosigamos. Vamos a hacer un pequeño comparativo del derecho público y del derecho privado.
El derecho público, ya decíamos, va a regular la relación entre el Estado y cada uno de nosotros como particulares, y también de las relaciones que pueda tener contra otro Estado. El derecho privado únicamente nos va a regular a nosotros, nuestro código civil, nuestro código mercantil. En el derecho público, nosotros como particulares estamos subordinados. En el derecho privado se habla también que las relaciones de coordinación. ¿Nos coordinan para qué? Para pagar. En tal fecha te toca pagar y vas y pagas predial. Entonces tenemos que ir y cubrir esos pagos. Un derecho público es colectivo porque es para todos. Un derecho privado, sus intereses son individuales. Porque al Estado no le importa que Juan está demandando a María. Hasta en tanto que no se litigue una restitución de menor. Pero en el primer momento de que María dice es que Juan no me pasa alimentos, el Estado se va a preocupar hasta que lo hagamos partícipe. Y le digamos al órgano jurisdiccional, señor juez de lo civil o de lo familiar, vengo a demandar a Juan. ¿Por qué? Porque no me quiere pagar. No me da alimentos. En el derecho público es unilateralmente por el Estado. Es único la elaboración de la norma. En el derecho privado, por las partes de mutuo acuerdo y en igualdad de condiciones. Es decir, esta norma en un momento dado, aunque nos rige determinadas acciones, podemos también, por mutuo acuerdo, llegar a convenios, solucionar los conflictos. Proseguimos. Existen disciplinas especiales y esas las veíamos desde aquí. Estas son las disciplinas especiales, estas que voy a marcar aquí. Ahorita las vamos a desarrollar. El derecho constitucional, análisis fundamental que define las leyes de un Estado. Ellos nos van a decir, por ejemplo, Tabasco tiene su propia constitución política del Estado de Tabasco. Nosotros en Chiapas tenemos nuestra constitución política del Estado de Chiapas, y los de Campeche y los del norte, etcétera, tendrán su propia constitución. ¿Por qué? Porque va a analizar fundamentalmente las leyes que definen a cada Estado. El derecho administrativo va a ser este conjunto de reglas que van a regular el funcionamiento del Estado como poder administrador. ¿De quién? De los órganos administrativos y su relación con los particulares. Les decía, el derecho administrativo está regido constitucionalmente en el artículo 25, donde dice que nosotros como particulares, que nosotros como ciudadanos, tenemos la obligación de ir, traer la bolsa, sacar la moneda y contribuirle al Estado. Pero en su artículo 26 también dice, pero Estado, ¿qué crees? Ese dinero no es tuyo. Ese dinero tú lo tienes que formar planes organizacionales para que tú puedas dispersar ese dinero que te llega. O sea, no te lo vas a quedar. Si tú ves que el Estado de Tabasco, tal municipio, necesita calles, necesita alumbrado, bueno, de ese dinero que te están contribuyendo, de ese dinero tú tienes que sacarlo. El derecho penal como una disciplina jurídica especial va a comprender todas estas reglas de conducta punibles. ¿Qué son punibles? Que pueden tener como consecuencia una pena. El derecho penal, cuando nosotros hablamos del derecho penal decimos, cárcel. No, no necesariamente cárcel. Ahorita con el sistema y con esta etapa humanitaria que estamos viviendo del derecho, sí hay una sanción, sí hay un castigo. Ustedes pueden hojear su código penal y van a encontrar dentro del catálogo de delitos el tipo de delito, la punición, es decir, el castigo, que puede ser pecuniario, más bien es pecuniario y puede llegar a ser privativo de la libertad. ¿Qué es privativo de la libertad? Que puedes quedar en prisión preventiva. Por tanto, estas conductas que llegamos a realizar como seres humanos viviendo en sociedad, y si llegamos a activar alguno de este catálogo de delitos que nos da el Código Penal, pues obviamente vamos a tener una conducta punible, delictiva, para lo cual la norma jurídica tiene prevista una sanción. Y esta conducta, para que sea susceptible de sanción penal, debe describirse o debe coincidir con esta descripción de la norma. Y no podemos decir análogamente. Desafortunadamente hay lugares en los que matas un perro y te dicen el perro tenía pedigrí en una comunidad y tienes que venir y pagar. ¿Cuánto?
analógicamente lo que ellos piensan. No debe de ser así. La norma debe de aplicarse conforme a lo que dice la ley, pero en muchas ocasiones son de manera análoga. El derecho procesal es otra disciplina jurídica especial. Esta nos va a decir, ok, otra vez, ejemplo de Juan y María. María dice, ¿y a dónde voy? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Busca a alguno de los abogados que están aquí en línea y le dicen, dime qué hago. Ah, bueno, no te preocupes. Lo primero que tenemos que hacer, empezamos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer para iniciar el proceso es, ¿tienes acta de nacimiento de tu hijo? Sí. ¿Lo reconoció el papá? Sí, tráemela. ¿Tienes acta de nacimiento tuya? Sí, tráemela. ¿Tienes acta de nacimiento de él? Sí, dejó sus papeles. Ahí hay un sobre amarillo que tiene muchos papeles. Busca qué papeles tienes. Tráemelos. Y de esa forma, yo voy a redactar la demanda, voy a fundamentarme en mi código civil, voy a activar la luz, como les puse hace rato el ejemplo, para la pretensión o para el derecho subjetivo. Vamos a ir al órgano jurisdiccional, iniciamos la demanda, le van a notificar, el actuario le va a decir, señor Juan, está usted demandado. Aquí está una copia de la demanda que inició María. Tiene tantos días para venir y contestar. Y en el momento en el que él conteste, se entabla la litis. Señores, ese es el proceso. ¿A quién voy a demandar? ¿Dónde lo voy a demandar? ¿Cómo lo voy a demandar? ¿Y qué momentos voy a vivir dentro de esta etapa procesal? Me interesa que conozcan la definición, porque conforme vayamos avanzando, vamos a ir viviendo el proceso en sus etapas. El derecho laboral es esta relación que se da entre patrones y trabajadores. Decíamos, ¿regidos en qué? En la Ley Federal del Trabajo. ¿De dónde deriva este derecho laboral? Del artículo 5º constitucional. Derechos, obligaciones, reciprocidad. Este tema del respeto, vaya, en materia laboral. Y el derecho civil, obviamente, va a ser este catálogo de delitos que así como tenemos el Código Penal, tenemos el Código Civil. Es que Juan no quiere reconocer al hijo que tuvo con María. Ah, no te preocupes. En el Código Civil habla de un juicio que se llama reconocimiento de paternidad. Vamos a demandarlo. Total, ya aprendimos cuál es el proceso. El derecho mercantil se va a encargar de regular las actividades de los comerciantes y sus relaciones comerciales, denominadas actos de comercio. El Código de Comercio es federal y este lo activa y lo conoce Tabasco, como lo conoce Chiapas, como lo conoce Veracruz. ¿Por qué? Porque ese es a nivel federal. El derecho internacional público, ya decíamos, este conjunto de normas que rigen las relaciones de los estados entre sí y señalan sus deberes y derechos recíprocos. Maestra, ¿los tratados internacionales son del ámbito público? Sí. Derecho internacional privado es el conjunto de normas que van a indicar de qué forma deben resolverse en materia privada los problemas de aplicación que derivan de la pluralidad de legislaciones. ¿Te acuerdas que te decía en el ejemplo? María se va por el sueño americano y se lleva al hijo. Y Juan dice, yo ya estoy cumpliendo, yo quiero ver a mi hijo, restitúyamelo. Derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque esta controversia surge justamente de particulares. Espero no ir muy rápido. Si tienen alguna duda, háganmelo saber. ¿Prosigo? Hasta ahorita ninguna duda, maestra, todo bien. Sí, maestra, ninguna duda. Ok, muchas gracias. Vamos a hablar de la unidad 2, de la clasificación de las normas jurídicas. ¿Cómo se clasifican las normas jurídicas? La definición que les di de Eduardo García Maínez, que dice, conjunto de reglas y normas jurídicas que regulan la vida del hombre en sociedad. Ah, pues esas normas se clasifican. ¿Qué cree? Y ahí las tenemos. Tenemos las fuentes formales del derecho, que son la costumbre, el mores maiorum, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho y la ley o procedimiento legislativo. Estas son en sí las fuentes formales. Se clasifican también de esa forma las normas jurídicas en fuentes formales. Y aquí las tenemos. La ley, la jurisprudencia, los principios de derecho, la doctrina, la costumbre y la constitución. En cuanto a fuentes, en cuanto a normas, primero vamos a hablar de las fuentes y luego vamos a hablar de las normas. Las fuentes, la ley.
Desde que el hombre ha existido, ha ido repitiendo conductas. Y las conductas de tanto que se repiten se hacen ley. La ley entonces vamos a definirla como las prescripciones normativas generales y escritas emanadas del Congreso de la República conforme a un prefijo fijado en la Constitución. Les decía, el artículo, más bien, la Ley Federal del Trabajo, ¿de qué artículo deriva? ¿Quién me lo contesta? ¿Quién lo anotó? ¿Nadie? Artículo 5º constitucional. Los tipos, la ley constitucional, la ley ordinaria, la ley de presupuesto de la República, la ley de la cuenta general de la República y la ley orgánica. Esta es la norma, esta es la ley. Fuentes del derecho. La jurisprudencia. La Constitución configura órganos jurisdiccionales que tienen como competencia ámbitos propios de actuación. Y aquí, cuando queda una laguna dentro de la norma jurídica, señores, tenemos que recurrir a la jurisprudencia. Solvéntenme esa laguna. Principios del derecho, pluralidad, postulados, normativas, deontologías que nos van a ayudar a conocer y a insertar de manera tácita y expresa todas esas figuras que se van manejando desde una cuestión técnico-jurídica. La doctrina, yo les decía, vamos a hablar de la definición de Eduardo García Maínez, es doctrina. La costumbre, el mores maiorum, la costumbre de los mayores, es que por costumbre aquí se utiliza. Oaxaca, por costumbre se utiliza la boda, la tornaboda, etcétera. Y la boda te dura casi una semana, ¿no? Es costumbre. Y la propia Constitución, que es esta norma que nos va a ayudar a producir un ordenamiento normativo que yo lo llamo la columna vertebral. Y de ahí surgen nuestras leyes secundarias. Las normas. Estas se van a caracterizar por ser jurídicas, religiosas, morales y sociales. Jurídica, todo lo que está escrito en la ley, que es bilateral, porque nos obliga. Es externa, porque es como prender la luz y a todo mundo le llega el conocimiento. Son coercibles, porque nos obliga. La norma jurídica nos obliga, no nos pregunta si queremos. Son heterónomas. Tenemos la norma religiosa. Estas son unilaterales, porque yo creo en un ser divino y porque esa es mi creencia. Son internas, porque yo digo, híjole, si me porto mal me voy a ir al infierno. Nadie me obliga, yo decido ir o no ir. Y también son heterónomas. Las normas morales. Las normas morales es como ver desde mi trinchera, yo digo, esto es bueno y esto es malo. Son unilaterales, incoercibles, son internas y son autónomas. Yo digo, en mi casa tienen que llegar a las 10 de la noche porque yo digo que es pecado que anden después, fuera de la calle. Esa es mi norma moral, eso es lo que yo digo que para mí es bueno, pero a lo mejor en lo que yo no soy permisiva, Amairani sí lo es, Giram sí lo es, David sí lo es, Diana también lo es. Entonces, por eso hablamos de una cuestión moral. Es como estirar un chicle y decir, esto para mí es bueno, pero para mí no. Y eso cada uno de nosotros. Por eso hablamos de una cuestión interna, porque eso ya lo decidimos cada uno de nosotros, si es bueno o es malo. Las normas sociales. Estas normas sociales no son más que los comportamientos que nosotros tenemos dentro de la sociedad. ¿Te acuerdas antes qué bonito era llegar y decir buenos días? Y todo el mundo decía buenos días, hasta luego, hasta luego. Estornudaba así, salud. Terminamos de comer y provecho, gracias a todos. Hoy las normas sociales también se han perdido. Podemos ver que están secuestrando, podemos ver que están baleando, podemos ver que están realizando muchas conductas que no son correctas dentro de la sociedad y decimos, no, yo ya me voy, tengo prisa, yo no puedo, etcétera. La norma social ha cambiado. Si no somos dignos a veces de decir un buenos días, ahora imagínate el hecho de poder ayudar, el dar un saludo. Es unilateral, nadie me obliga. Es externo, ¿por qué? Porque lo doy a conocer. Son incoercibles. Bueno, tu abuelito sí te obligaba, tu mamá sí te obligaba de que saluda, obedece. Pero no todos tenemos esa misma formación. Y cuando hablamos de
Estas normas sociales, estas normas morales, estas normas religiosas y jurídicas no es más que la clasificación de las normas, que también nos ayudan a vivir dentro de la sociedad. Existen ámbitos de validez para las normas jurídicas. Las tenemos por el espacio, es decir, por el territorio, federales, estatales y municipales. Imagínate que venga David de Tabasco y que diga, es que en Tabasco yo puedo circular sin ningún problema. Y dice, sí, ¿qué te pasa? Pero ¿qué crees? Estás en Chiapas. Así que tenemos una norma estatal. Allá en tu estado lo puedes hacer, pero aquí no. ¿Por qué? Porque cada norma, cada estado tiene en cuanto a su espacio validez. Por eso también se reguló el Código Nacional de Procedimientos Penales para que active en todos los estados de la República. Las normas también tienen una vigencia determinada o una vigencia indeterminada, y ahí hablamos de la temporalidad. Hablamos en el ámbito personal de que son generales o genéricas, particulares, individualizadas. Dentro de las particulares pueden ser públicas, como es la sentencia, un acuerdo administrativo, y privadas hablamos de convenios, contratos, testamentos. ¿Por qué? Porque estamos regidos nuevamente por el Código Civil, es decir, en una relación privada. Y dentro del derecho público, dentro del derecho privado, encontramos, ya decíamos, el derecho público vemos al Estado como supra, por encima de los gobernados. El derecho privado, decíamos hace un momento que teníamos al civil y al mercantil. En el derecho social hablábamos de un derecho laboral, agrario y de una seguridad social. Señores, aquí estamos hablando de un ámbito de validez de la norma jurídica en cuanto a la materia. Cuando hablamos de ámbitos jurídicos en cuanto a la materia es, imagínate que yo llego y te digo, me despidieron de mi trabajo. Ah, no, pues vete al Ministerio Público. ¿Pero por qué? Si me despidió mi patrón. Ah, sí es cierto. Vete a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. ¿Por qué? Porque el derecho también se cataloga o se clasifica por materias. Dependiendo del problema que tengas, es la rama del derecho a la que te vas a ir ahora sí que a tomar. ¿Para qué? Para poder iniciar la demanda. Existen dentro también de estas normativas, desde el punto de vista leyes perfectas, leyes más que perfectas, leyes menos que perfectas y leyes imperfectas, dependiendo de qué, de su sanción. A veces decimos, pero es que ¿por qué lo dejaron libre? Si violó, si mató. Y decimos, la ley no existe, la ley no es perfecta. Pero cuando obtienen, imagínate, te voy a poner un ejemplo, Estados Unidos tiene la pena capital. Y para ellos la ley perfecta es decir, mató a un policía, mátalo. Mató a un bombero, mátalo. Y nosotros decimos, ay, no, ¿cómo es posible? No, esa no es una ley perfecta. Esa es una ley imperfecta, pero para ellos es una ley perfecta. ¿Por qué? Porque la están aplicando en base a su normativa. Y de esta forma también clasificamos a las leyes, dependiendo de cuánto pudimos probar, dependiendo de cuánto pudimos hacer, dependiendo de cómo vemos a la norma, podemos señalarla y clasificarla desde el punto de vista de sus sanciones como leyes perfectas, más que perfectas, menos que perfectas e imperfectas. Por su sanción pueden ser perfectas en relación al tema de la reparación del daño, nulidad de actos que vulneran la imposición de un castigo. Las leyes más que perfectas implicarían una violación, además de la existencia o nulidad del acto o la sanción, es decir, una reparación pecuniaria. Las leyes menos que perfectas son las que su violación no entraña que el acto deje de producir efectos jurídicos, pero que, sin embargo, hacen al responsable acreedor de un castigo. Y por lo que vea, las leyes imperfectas son aquellas que no están previstas de sanción o provistas de sanción. Aquí en este apartado ustedes van a encontrar la clasificación de estas leyes. Perfectas, más que perfectas, menos que perfectas e imperfectas. Aquí tenemos nosotros una definición bastante sintetizada. No se preocupen si no les da tiempo ahorita de tomar nota. Este video va a ser subido a plataforma para que puedan verlo y retroalimentarse. ¿Dudas o preguntas, apreciados licenciados? Ninguna, maestra, todo muy claro. Muchas gracias. Ninguna, maestra.
Ninguna, profesora. Bueno, pues entonces agradezco mucho su compañía y atención y nos vemos en la próxima sesión. Disfruten sus fiestas patrias. Igualmente, maestra, Igualmente, gracias. Gracias, profesora, igualmente. Que pase bonito día. Igualmente, que estén muy bien. Damos por finalizada la sesión. Gracias. Podemos retirarnos del aula. Gracias, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.